Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de Clínica Universidad de los Andes. Comenzamos agosto conmemorando el mes del corazón y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día el doctor Martín Valdivanito, él es cardiólogo de la clínica. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Cata. Bien. Qué bueno, doctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta interesante conversación que vamos a tener. Doctor, ¿por qué nos enfermamos del corazón? Eh, bueno, una muy buena pregunta considerando en el mes que estamos. Recordemos que el mes del corazón lo hacemos para recordar la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, ya que es la primera causa de muerte a nivel mundial. ¿Ya? Alrededor del 30% de las defunciones del total son de causa cardiovascular. ¿Ya? ¿Y por qué nos enfermamos tanto del corazón? Que es la pregunta que me hace Cata y muchos pacientes también. Principalmente tiene que ver con los estilos de vida actuales. ¿Ya? Lamentablemente estamos más sedentarios, la obesidad es un problema y factores de riesgo clásicos como la hipertensión, diabetes, colesterol y el cigarro son bastante frecuentes y eso condiciona, digamos, el desarrollo y aparición de enfermedades cardiovasculares, ya como el infarto. Ahora hay que diferenciar la causa más frecuente de que por qué nos enfermamos del corazón es la enfermedad coronaria y la aterosclerosis, que es la acumulación de colesterol de la arteria. Hay otras enfermedades también que son frecuentes, o sea, son menos frecuentes, pero son importantes. El corazón, como ustedes ven acá, tiene arterias, que es lo que comenté que es más frecuente, pero también se puede enfermar el músculo por sí mismo. ¿Ya? Y las válvulas que están dentro. Ya hay problemas congénitos y arritmias que también nosotros manejamos y podemos tratar. Pero lo más prevalente que tenemos de enfermedad y totalmente proporcional a los estilos de vida actuales son las enfermedades cardiovasculares de causa coronaria. Claro, y en ese contexto también tiene mucho sentido lo que usted comenta, porque en Chile, según la última encuesta nacional de salud, más de un 70% de los chilenos tiene sobrepeso o obesidad, o sea, hábitos Sí. que en el fondo afectan bastante la salud cardiovascular. Sí, lamentablemente con el tiempo y en la actualidad nos hemos hecho más hipertensos, más diabéticos, el colesterol y el cigarro, que son conductas actuales o occidentales, y eso tiene estricta relación con la aparición de enfermedades cardiovasculares, llámese el infarto al corazón, el infarto cerebral, insuficiencia renal, todas esas cosas están dentro del globo de lo que llamamos de enfermedades cardiovasculares. Ya. Y con respecto a quiénes se enferman más del corazón, doctor, ¿quiénes son los hombres o las mujeres? Es una súper buena pregunta. Tradicionalmente, y lo que se sabe, los hombres tienen mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, como el infarto. ¿Ya? Eh, y las mujeres debutan con enfermedades cardiovasculares un poco más tarde que los hombres, alrededor de 10 años más tarde. ¿Ya? Bastante más. Sí. Y eso es porque las mujeres en cierta forma tienen una protección por la hormona y después de la menopausia empiezan a igualarse, digamos, en cuanto a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Los hombres parten alrededor de los 40 años y las mujeres están partiendo a los 50 años más o menos y después se igualan. Lo que es muy importante y no hay que olvidar, y es muy importante recalcar, las mujeres, si bien tienen una menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, cuando la tienen es de pronóstico más grave. ¿Ya? Así que una mujer que se infarta es de pronóstico más malo, digamos, que un hombre. ¿Ya? Y eso tiene varias razones. Tradicionalmente se piensa que los hombres son los que se infartan y no, las mujeres también se infartan y cuando se infartan, digamos, es peor. Las mujeres lamentablemente debutan con síntomas de infarto que no son tan típicos. ¿Ya? El típico dolor del infarto es un dolor al pecho, opresivo, que se va a la mandíbula, del brazo, eso es lo clásico. Las mujeres lamentablemente no debutan con este síntoma tan típico, por lo tanto consultan más tarde. ¿Ya? Habitualmente ellas presentan epigastralgia, que es dolor de abdomen, dolor de mandíbula nada más, dolor de espalda, fatiga inexplicada varias veces. Por lo tanto consultan más tarde, ¿ya? Y como está este concepto que las mujeres no se infartan y los hombres sí, el diagnóstico tampoco es tan certero. Entonces, por lo tanto, un infarto de una mujer se sabe que es más letal que un infarto de un hombre. Y esa es la población que nosotros tenemos que tener súper alto cuidado, porque aparte no es tan fácil habitualmente el diagnóstico.
Se sabe también de que una mujer se infarta tiene más morbilidad, más insuficiencia cardíaca, más arritmia y se mueren más. Así que las mujeres, ojo con las mujeres, y hay que tener harta sospecha, digamos, y la población también que se entere cuáles son los síntomas del infarto como para que consulten precozmente. Tal cual. También se sabe que alrededor del 60% de los pacientes que tienen infarto consultan precozmente. En general acá y los chilenos consultan bastante tarde después del inicio de los síntomas. ¿Ya? Y le iba a preguntar por ese tema, doctor. ¿Qué diferencia hay entre un preinfarto y un infarto? ¿Cuál es la línea que lo diferencia? Es muy buena esa pregunta. El infarto al corazón es una muerte de músculo cardíaco producido por una oclusión total de una arteria coronaria. Ya. Las arterias coronarias, ustedes ven acá el modelo, son estas arterias chiquititas que irrigan el músculo del corazón. Estas chiquititas. Claro, que le dan alimento, oxígeno y por lo tanto permiten que el corazón funcione y se contraiga. ¿Ya? Ya. El aterosclerosis, que es la formación de colesterol en la arteria, ¿ya? Que está en directa relación con los factores de riesgo que conversamos antes, Claro. Produce acumulación de colesterol en la arteria y hace, digamos, que ésta finalmente se estreche y en algunos casos se tape bruscamente. Ya. Cuando se tapa bruscamente, la interrupción del flujo sanguíneo al músculo circundante y evitando así la oxigenación y alimentación del músculo produce muerte celular, ¿ya? Y muerte celular igual necrosis igual infarto. Ese es el infarto, es igual a muerte celular. Y ese infarto produce este dolor que conversamos, que es intenso, opresivo, torácico, que se va a la mandíbula, ¿ya? El preinfarto, que se conoce en la población como preinfarto, en términos médicos no lo llamamos tan así, ¿ya? Ya. Hay anginas inestables, síndromes coronarios, etcétera, y eso se produce por una obstrucción parcial de la arteria, ya que produce dolor y en algunos casos no produce muerte celular como necrosis, ya, por eso hablan de preinfarto, pero si el tiempo pasa puede llegar a taparlo, ya, o en algunos casos produce una muerte celular pero menos pequeña, ya, pero es igual de riesgoso. ¿Ya? Claro. Y vale la pena consultar por esos síntomas y hacer acciones que después podemos conversar de cuáles son las alternativas terapéuticas. De todas maneras, doctor, usted comentaba hace unos minutos atrás las señales de un infarto, que es este dolor opresivo en el pecho, que es, también que suda la mandíbula, el tema de que se puede dormir un brazo. Cuando me estoy dando cuenta de que tengo esos síntomas, ¿cuánto tiempo tengo para reaccionar e ir a un centro de salud a una urgencia? Esto es muy buena esa pregunta porque aquí el tiempo es clave, ¿ya? Mientras más tiempo pase, más músculo se muere, más miocardio se muere, por lo tanto más complicaciones tenemos. ¿Qué complicaciones pueden haber? Insuficiencia cardíaca, arritmia, muerte, ¿ya? Por lo tanto acá el tiempo es clave y si una persona tiene estos síntomas y puede acudir lo más rápido posible a un centro hospitalario, gana tiempo y la sobrevida y pronóstico de mejor. ¿Cuánto tiempo? La respuesta es el menor tiempo posible. O sea, parten los síntomas y uno debe consultar al tiro. De todas maneras. Y una vez estando el paciente en la clínica o en el hospital, donde esté más cerca, el diagnóstico debe ser súper certero, súper rápido y el tratamiento debe ser también eficaz y completo. Y ahí tenemos varias alternativas. Ya afortunadamente disponemos del plan Auge que se instaló el año 2006 y asegura un tratamiento oportuno y eficaz y una protección financiera para todos los pacientes con infarto y eso sumado al programa de salud cardiovascular de la atención primaria y a la eficacia y calidad de los médicos actuales, de la tecnología, de innovación que ha habido, hemos podido reducir la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares, pero aún sigue siendo extremadamente alta. Es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Claro. Entonces, por lo tanto, un paciente que presenta estos síntomas ya debe acudir al centro de urgencia más cercano que existe. ¿Ya? El diagnóstico debe ser oportuno, eficaz y el tratamiento asegurado por el AOG, ¿ya? Es la trombolisis, que son administrar medicamentos para eliminar los coágulos sanguíneos y abrir la arteria. ¿Ya? Y en el mejor de los casos, que en algunos centros está disponible, que son los centros más grandes, el tema de la hemodinamia de urgencia, que es ir a abrir directamente la arteria que está tapada, ¿ya? Y esto se hace a través de una intervención que debe ser lo más rápido posible, administrar, se hace una punción, ya sea por el brazo o por la pierna, y se sube un alambre a través de la arteria, con un balón se abre la arteria y se pone un stent, que es una malla de metal que permite una apertura total del vaso. Eso es lo más eficaz y es lo más seguro y ojalá, y eso es lo que hacemos acá en la clínica con nuestros pacientes que llegan con un infarto, es la angioplastía de urgencia, ¿ya? Pero a nivel nacional, digamos, si un paciente tiene estos síntomas, debe acudir a un
recinto más cercano, Sí. y lo que está asegurado es la trombolisis en todos los centros, y si no se puede trombolizar se traslada a un centro grande donde se puede hacer este procedimiento que es la angiología. Claro. Pero el concepto clave acá es que el tiempo es oro, ¿ya? O sea, mientras más tiempo pase, más complicaciones podemos tener, ¿ya? Y lamentablemente, como te decía, las mujeres, por alguna razón, por algunas causas que te comenté, lo que sospecha, consultan más tarde, los diagnósticos son más tarde, por lo tanto tienen peor pronóstico. Ese es su grupo de pacientes en el que nosotros tenemos que ir a atacar, ya tenemos que estar súper conscientes, alertar a la población de cuáles son los síntomas, ya otros recintos hospitalarios, por ejemplo, donde no se cuenta con cardiólogo 24 horas, también tenerlos informados de cómo se hace esto, ¿ya? De todas maneras, es muy importante entonces esta información que nos está entregando y también la importancia de estar alerta ante estas señales y también el actuar rápido, que como usted comenta es fundamental, doctor. Hemos hablado de la salud cardiovascular y hemos comentado en esta entrevista que la alimentación y el realizar actividad física es muy importante, ¿cierto? Pero también, ¿qué importancia tiene el disminuir el consumo de sal o el estrés? ¿Afectan a la salud cardiovascular? Mira, yo siempre hablo con los pacientes en general, lo que se habla que hay un tema de prevención cardiovascular, ¿no es cierto? Que es prevenir los factores de riesgo clásicos, que es la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el tabaco. Ya. La obesidad por un lado, pero también hay un tema de promoción de la salud, ¿ya? O sea, mantenernos saludables y no solo de evitar o tratar cuando aparezcan las enfermedades. Sí. ¿Ya? En el tema de la promoción de la salud hay hábitos y estilos de vida que podemos cambiar, ¿ya? Uno es la comida, la alimentación tiene que ser saludable, ¿ya? Una alimentación saludable se ha demostrado que disminuye la aparición de estos factores de riesgo, ¿ya? Y cuando están presentes los controla mejor, ¿ya? Una alimentación saludable, ¿de qué es lo que hablamos? Se sabe que es una dieta rica en verduras, en frutas, escasez, digamos, de grasas trans como carnes rojas, queso, ojalá que las proteínas sean pollo, pescado, legumbre, frutos secos, y evitar, digamos, el azúcar refinado, las grasas saturadas también. Y las grasas trans, ¿ya? Harta agua en la alimentación, una copa de vino es recomendable al día, y eso en cuanto evitar en exceso del consumo de sal, es muy importante. El consumo de sal, el consumo promedio diario de sal que se recomienda por la OMS es de 5 gramos diarios, ¿ya? Se sabe que a nivel Chile estamos consumiendo en el promedio de 10 gramos diarios, eso es harto, ¿ya? La sal ¿Es el doble? el doble, sí. La sal es muy importante porque es un principal factor de riesgo para la hipertensión arterial. Se sabe que el sodio atrae agua. En pacientes que están predispuestos a ser hipertensos, el manejo de la sal no es óptimo, ¿ya? Por lo tanto se acumula sodio, se acumula agua y aparece la hipertensión. La hipertensión, recordemos que es una enfermedad crónica, una vez que llega para quedarse y la podemos controlar con tratamiento. Pero el principal factor de riesgo también es la hipertensión para aparición de enfermedades cardiovasculares. Eso es muy interesante, doctor. ¿Y el estrés, por ejemplo, juega algún factor? El estrés también se sabe que es un factor de riesgo, que no es menor. Personas que pueden dormir más de 7 horas tienen un mejor pronóstico cardiovascular que las personas que tienen un mal dormir. ¿Ya? De repente pensamos, bueno, si yo, un paciente que no es hipertenso, que no es obeso, que no es diabético y realmente se infarta, decimos, bueno, ¿por qué se infartan? Hay una cosa que es la genética también, hay pacientes que están predispuestos a esto, y el estrés en esos pacientes habitualmente juega un rol importante. Recordemos que el infarto se produce porque se acumula grasa en la arteria, ¿ya? Y esta grasa, no es que la grasa crezca y tapa el vaso, es porque se fractura esta placa de colesterol o el ateroma que nosotros llamamos, y eso hay varios estímulos, y uno de los estímulos es el estrés. Interesante, doctor. Mire, justo luego vamos a hablar del factor hereditario, y ya nos están llegando algunas preguntas. Nos preguntan a través de Facebook, ¿tiene alguna importancia tener el corazón moderadamente agrandado, o por qué se agranda el corazón? Buena pregunta. Es buena pregunta, sí. Se puede agrandar por varias causas, ¿ya? Habitualmente un corazón grande, ¿ya? Se puede explicar por patologías crónicas como la hipertensión arterial, que es la causa más frecuente que el corazón crezca. Recordemos que el corazón es un músculo, ¿ya? Entonces tiene que bombear sangre a través de la aorta, que es esta que vemos acá, y si la presión arterial es muy alta, ¿ya? El corazón trabaja con una fuerza mayor. Y el corazón es un músculo, tal cual como cuando uno hace de ejercicio, los músculos se hipertrofian, crecen, y el corazón también puede crecer. Entonces la causa más frecuente, digamos, puede ser
por la hipertensión y es un mecanismo compensatorio que hace el cuerpo para esto, ¿ya? Hay dilataciones del corazón que pueden ser de causa genética y otras por muchas causas, hay una lista tremenda, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es diferenciar, digamos, si este corazón grande es porque el corazón es constitucionalmente grande, porque el paciente, digamos, es de mayor talla o mayor peso, o es producto de una enfermedad. Un corazón grande vale la pena estudiarlo, ver las causas y cómo se puede tratar, ¿ya? Habitualmente un corazón grande es importante, habitualmente significa que hay alguna patología, ya por lo tanto vale la pena estudiarlo y darle una explicación a por qué está eso. De todas maneras, pueden ser varias las causas, como dice Sí. usted. Y ahora hablemos entonces del factor hereditario. ¿Influye, por ejemplo, si es que mi papá, mi mamá, fue una persona que tuvo quizá un preinfarto o alguna patología relacionada al corazón? Sí, mira, la genética acá juega un rol fundamental. Ya. Aquí, como para responder esto, tú te puedes imaginar, porque hay pacientes, digamos, que de repente son bien sanos y se infartan, y hay personas que son obesas, diabéticas, hipertensas, que fuman harto y no se infartan, ¿ya? Y ahí está la respuesta, son los genes, ¿ya? Lamentablemente, hay personas que heredan genes, ¿ya? Y estos genes se expresan a través de la vida por estilos de vida que no son saludables, ¿ya? Y hacen que haya una predisposición a la formación de colesterol en las arterias que finalmente producen el infarto, ¿ya? Pero claro, o sea, es muy importante, y el factor de riesgo que se sabe que es importante es cuando los familiares de primer grado son jóvenes, cuando hay un infarto bajo 65 años o bajo 60 años las mujeres, el familiar directo es un factor de riesgo muy potente y predictor de que un paciente puede sufrir un infarto a futuro. Doctor, ¿y a qué edad tenemos que hacernos los exámenes del corazón? Ya. Eso también es una buena pregunta, aprovechando el mes del corazón, ¿ya? Se sabe que los hombres, la incidencia de enfermedades cardiovasculares empieza a nivel de los 40 años y las mujeres a nivel de los 50. Pero para responderte a esa pregunta depende, depende del paciente, porque si un paciente tiene factores de riesgo conocidos, ya hipertenso, tiene colesterol alto, tiene antecedentes en la familia, debe chequearse antes, ¿ya? Y habitualmente esos chequeos parten más jóvenes, ya sobre los 30-35 años, ¿ya? Las mujeres tenemos un poco más de tiempo para chequearla, ¿ya? Pero también está recomendado que la mujer, como tiene estos controles ginecológicos, el ginecólogo también debería hacer una evaluación cardiovascular, digamos, general, ver cómo está el colesterol, el azúcar, aprovechando que estos controles uno se va haciendo una idea. En estos rigor, si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovasculares, como antecedentes familiares o de enfermedades crónicas, lo ideal para controlar y chequearle el corazón de un paciente a partir de los 40 años los hombres y 50 años las mujeres, incluso ahora puede ser menos 35 años las mujeres y 35 años los hombres y 45 años las mujeres, ¿ya? Y nunca está de más chequearse el corazón, o sea, si uno va a hacer actividad física, ¿ya? Y no está entrenado, lo ideal es chequearse antes, porque pueden haber desarrollo de esta enfermedad incipiente que con el ejercicio y en pacientes que no estén acondicionados se gatille un infarto. De todas maneras, doctor, muy importante. ¿Y qué exámenes hay que hacerse para saber si tenemos una buena salud cardiovascular? Ya, mira, lo primero en la consulta médica es una historia clínica y preguntar todas estas cosas que hemos conversado al paciente, ver si el paciente es asintomático, si tiene algún síntoma de la esfera cardiovascular. Después viene el examen físico, que nosotros lo hacemos con el fonendoscopio, lo ocultamos del paciente, ¿ya? Tomamos la presión, y los exámenes, que es la pregunta, son complementarios a esto, ¿ya? ¿Y cuáles exámenes son los básicos, lo importante que debemos contar? Lo primero es un electrocardiograma, ¿ya? Un test de esfuerzo, que es correr en una cinta y ver cómo se comporta la actividad eléctrica del corazón con esto. Perfecto. Y complementar esto con un perfil lipídico para ver cómo está el colesterol en la sangre y el azúcar. Entonces ahí vemos, bueno, hay que preguntar también si fuma el paciente o no, y ahí uno hace una evaluación global del paciente y uno puede evaluar cuál es el riesgo que tiene este paciente de presentar un infarto o un evento cardiovascular a futuro, ¿ya? Sí. Y ahí tenemos escalas de varios tipos. La más conocida es el score de Framingham, que es una cohorte que se siguió en Estados Unidos, y a través de eso se crearon algoritmos para predecir cuál es el riesgo cardiovascular que tiene cada paciente. Entonces, si un paciente llega a la consulta, yo le puedo decir, mire, usted a 10 años tiene un riesgo de 10%, que bajo 10% se considera bajo, a 10 años tiene un 20%, eso es alto, entre 10 y 20 de intermedio, ¿ya? Muy interesante. Y uno puede hacer, a través de ese cálculo, intervenciones precoces y prevención, ¿ya? O sea, estilo de vida saludable, de ejercicio, ¿ya? El ejercicio no hemos conversado, que también es importante,
alimentación saludable, ejercicio, de evitar consumo de sal y en algunos casos chequeo y ver si el colesterol está alto, si hay hipertenso, tratarlo. ¿Ya? Son enfermedades crónicas que no son transmisibles, pero son tratables. De todas maneras, doctor, y con respecto al ejercicio que ustedes mencionaron Sí, recién. mira, el concepto importante para los pacientes es que no hay que ser un deportista de élite para hacer prevención cardiovascular. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo más importante. Sí. Y la recomendación es ejercicio moderado, aeróbico, ¿Ya? Por lo menos 150 minutos a la semana. Ya, perfecto. Uno lo puede dividir eso haciendo media hora claro, todos los días. ¿ya? Y ejercicio aeróbico significa caminar, puede ser correr, bicicleta, nadar, ¿ya? Y otra cosa muy importante también son los hábitos, porque de repente uno va a un edificio, sube el ascensor, uno de repente puede subir la escalera, ¿no es cierto? Tal cual. Y ahí está haciendo ejercicio. Si uno va al mall, por ejemplo, estacionarlo más lejos para caminar un poco más. Pequeñas cosas que valen la pena señalar y que hacen prevención y promoción de la salud. Y que pueden hacer la diferencia también. Así es. Hablemos ahora del tabaco, doctor. ¿Cómo influye el tabaco en la salud cardiovascular? Sí, el tabaco tiene un efecto directamente sobre el endotelio del vaso. El endotelio es la capa interna que reviste el vaso sanguíneo y lo destruye. Entonces expone a la circulación sanguínea, a la sangre, material que está debajo de esta capa. ¿Ya? Y hace que el vaso sea susceptible a que se acumule colesterol. ¿Me entiendes? El colesterol se va acumulando, va produciendo el ateroma, el vaso se va estrechando, ¿ya? Y algunas veces se puede mantener estable y producir esta angina que nosotros llamamos que es estable, que se produce con el esfuerzo, o a veces esta placa de colesterol se puede romper, ¿ya? Y se rompe por estímulos que no son tan reconocidos algunos, pero se cree que el estrés juega un rol, algunos virus pueden ser, ¿ya? Rabia, etc. Así que es muy importante el tabaquismo. El tabaquismo realmente hace pedazos las arterias. Hay una predisposición genética importante. Hay pacientes que fuman mucho y nunca han tenido ningún evento cardiovascular. Y hay otros pacientes que fuman muy poco y los tienen. Y hay pacientes que nunca han fumado y hacen un evento cardiovascular. O sea, es importante aquí los genes y la herencia, lamentablemente. Sí. Son pacientes que tienen factores de riesgo familiares. Debe cuidarse mucho. De todas maneras, eso la verdad es que manda bastante, tiene mucho peso. Doctor, ¿y una persona, por ejemplo, que es joven, deportista, que tiene buenos hábitos, podría eventualmente tener un infarto, por ejemplo, o otra patología asociada al corazón? Sí, a ver, los pacientes deportistas y deportistas de élite, digamos, vale la pena hacer un chequeo cardiovascular. ¿Ya? Sí. Hay enfermedades, hemos hablado mucho de las enfermedades cardiovasculares como las coronarias, pero hay enfermedades musculares, hay enfermedades genéticas que no se expresan hasta la vida más adulta. Por lo tanto, un deportista de alto rendimiento debería chequearse y buscar esto. ¿Ya? Hay engrosamientos del músculo que no son normales y pueden producir arritmias, ¿ya? Y pueden producir muerte súbita de repente en algunos deportistas. ¿Ya? Claro. Pero la causa más frecuente sobre 35 años de muerte súbita de un deportista sigue siendo la coronaria. La enfermedad coronaria es de una epidemia a nivel mundial, ¿ya? Por los estilos de vida actuales que nosotros tenemos. Un paciente, la pregunta tuya, un paciente joven, deportista, sano, ¿se puede infartar? Sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que ver aquí? Muy importante, los antecedentes familiares. Hay factores de riesgo que se pueden modificar y factores de riesgo que no se pueden modificar. Sí. ¿Ya? Y los factores de riesgo que no se pueden cambiar, digamos, en la edad, ¿ya? El paciente, mientras más edad, mayor riesgo de presentar un evento cardiovascular. El sexo, sabemos que los hombres lamentablemente tienen una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares que las mujeres menos, pero si les pasa algo, el pronóstico es peor. Claro. ¿Ya? Y los antecedentes en la familia, los genes, ¿ya? Entonces son factores de riesgo que no podemos cambiar. Entonces, un deportista que tiene toda la familia que se ha infartado, que tiene una dislipidemia, que es el colesterol alto familiar, que se puede producir por exceso de producción o disminución de la excreción del colesterol, por lo tanto acumula colesterol, va a acumular colesterol en la arteria. Entonces ese paciente, ojo, se puede infartar. Ya han habido casos de deportistas de renombre que se han infartado. Sí. No es lo más frecuente, pero pasa. Tal cual. El 80% de los infartos al corazón se pueden prevenir. Se pueden prevenir por lo que hemos conversado. Sí. Pero es más interesante que el 20% de los infartos no tienen ningún factor de riesgo identificable. Mira. Entonces también nos falta conocer un poco más de esta enfermedad.
por un lado, y por otro lado, los genes influyen bastante. De todas maneras, doctor, muy interesante toda la conversación que hemos tenido, todas las recomendaciones que ha dado. Y para ir cerrando esta entrevista, les queríamos contar a todos ustedes que en el marco del Mes del Corazón, hoy estamos con una actividad en el Metro Manquehue, al lado del Faro de la Pumanque. Estamos desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde midiendo el riesgo cardiovascular con 6 índices que son realmente muy importantes. Uno de ellos es el peso, la talla, la circunferencia abdominal, la presión, el colesterol y la glicemia. Pueden ir todas las personas que quieran, es una actividad gratuita y abierta a todo el público y la verdad es que es una muy buena medida de prevenir, ¿cierto, doctor? Sí. Bueno, recordando lo que es este mes del corazón, efectivamente se hace a nivel mundial y es para recordarnos la importancia de la enfermedad cardiovascular, ¿ya? Y la importancia más que nada de prevenir y de promoción de esto, de la salud. Aquí en la clínica de la Universidad de los Andes tenemos, digamos, chequeo preventivo de forma gratuita de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tal cual. En el Apumanque, ¿ya? En el Faro, ¿ya? Y ahí se van a estar haciendo exámenes preventivos de salud cardiovascular, como les comentó Catalina, peso, talla, circunferencia, cintura, ¿ya? Presión arterial, colesterol y el azúcar, ¿ya? Cosas que hemos conversado, factores de riesgo muy importantes y que se pueden y podemos hacer prevención para la aparición de esta enfermedad. De todas maneras, y para que todos sepan, este examen que mide estos 6 factores dura solo 10 minutos, así que los invitamos a todos a que vayan a esta actividad que estamos realizando, como les contábamos, en el marco del Mes del Corazón. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, estuvo muy interesante la conversación. Muchas gracias a todos ustedes, nos pueden enviar las preguntas que quieran, vamos a estar muy atentos para responderlas y los dejamos invitados también a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Chao, hasta luego. Chao, chao. Ya. Gracias, doctor. Ya, pues. Los niños faltó, pues. Sí, los niños faltó. Es que